Donald Trump recibió a Emmanuel Macron en el despacho oval. Y cuando estuvo dando la conferencia de prensa, ambos, hubo un pequeño impasse, hubo un pequeño desacuerdo sobre lo que decía Donald Trump referente a lo que ha sido el gasto que han hecho ambos aliados, la Unión Europea y lo que es Estados Unidos, con relación a Ucrania. Allí Emmanuel Macron lo corrigió y eso es precisamente que vamos a tratar de analizar entre líneas y todo lo que se dijo en ese pequeño fragmento de la rueda de prensa. Porque ha sido muy interesante y Emmanuel Macron dejó muchas cosas que podemos nosotros analizar como tal. Pero vamos de inmediato a ver cuál fue ese instante, cuál fue ese momento. Traigo acá un pequeño clic que es el que se ha viralizado, por cierto. Y es donde Donald Trump dice que Europa está prestando dinero a Ucrania y que van a recuperar su dinero. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, Y aquí es precisamente cuando Emmanuel Macron toma del brazo al señor Donald Trump y le dice, oye, ya va, espera un minuto, espera un segundo. Y es que como un jefe de Estado también posee la información correcta, la información precisa, porque la guerra está sucediendo en el territorio europeo. Es para ellos de suma importancia conocer a profundidad toda la información y no va a permitir que informaciones tergiversadas se le den a los medios de comunicación en su presencia. Entonces, allí es cuando inmediatamente interrumpe y dice lo siguiente. we paid 60% of the total effort. Para ser honestos, pagamos el 60% del esfuerzo total. Fue como Estados Unidos. And it was through, like the US, low. Allí ven el gesto que hace Donald Trump riéndose así con una morisqueta, con una expresión donde, ok, te permito que lo digas, pero no lo voy a aceptar del todo lo que me estás diciendo. Cuando Emmanuel Macron dice es como Estados Unidos, continúa hablando y dice préstamos, garantías, subsidios, para ser claros. Es decir, cuando él se refiere a préstamos, garantías y subsidios, podemos decir o podemos especular un poco, interpretar su palabra, que efectivamente, tal como lo dijo hace unos días atrás el presidente Volodymyr Zelensky, hubo subsidios por parte de los estados aliados a Ucrania para que Ucrania llevase a cabo la guerra o el enfrentamiento o la defensa de su territorio. Cuando dice préstamos, quiere decir entonces que efectivamente sí hubo por otras vías unos aportes económicos bajo acuerdos de préstamos. Y cuando asume garantías o cuando explica que hay unas garantías, también lo dice acá más detalladamente. Continuamos entonces con lo que es esta conversación donde Emmanuel Macron interrumpió a Donald Trump. Loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe. Esto es importante señalarlo y es algo que también Putin lo ha dicho en varias ocasiones en sus ruedas de prensa y lo comenta Emmanuel. Tenemos 230.000 millones de dólares en activos congelados en Europa. Estos activos congelados en Europa son o pertenecen a Rusia, a la Federación Rusa. Y lo que plantea, que es uno de los puntos que vino a decirle aquí Emmanuel Macron a Donald Trump, es que de ese dinero Rusia tiene que compensar su agresión. Es Rusia quien debe pagar y no Ucrania. Y lo sigue diciendo más adelante. Russian assets, but this is not as a Hace la salvedad y hace la aclaración. Activos rusos. Es el dinero de Rusia que tienen los bancos que representan reserva del país. Pero no es garantía de un préstamo.
porque no es nuestro. Es decir, ellos dicen, está allí, pero también sabemos que es de Rusia. Collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. Continúa diciendo, aquí están congelados. Si al final del día, en una negociación, terminamos con el tema de Rusia, ellos están listos. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us. Para dárnoslo. Genial. Al final sería un préstamo. Super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. Y dice Donald Trump, si tú crees eso, está bien para mí. Pero de una forma bastante despectiva. With that, it's okay with me. Bueno, ese es un clic que he tomado del debate que les recomiendo que lo sigan a través de la plataforma X. Entonces hay muchos puntos que están hablando allí Emmanuel Macron con Donald Trump referente al tema de Ucrania y todo este proceso de negociación. Macron le dice a uno entre esos puntos, los públicos, entre los puntos públicos hay que señalar el siguiente. Macron dice que es importante que exista una fuerza de paz que entre a Ucrania luego de realmente las negociaciones de paz. Que no sea una capitalización, que no sea una rendición y que recuerden que es Rusia quien agrede a Ucrania. Por consiguiente, Ucrania debe poseer una compensación al respecto. Y por eso está haciendo referencia a estos activos que en Europa los tienen congelados. Que de allí puede surgir la compensación. Y efectivamente, Ucrania, la mayor parte de Ucrania, las ciudades de Ucrania están completamente destruidas. Las infraestructuras de Ucrania están en ruinas a consecuencia de esta guerra, que fue su territorio el invadido. Macron habla también de un punto importante donde sí efectivamente resalta la necesidad de que Europa asuma un papel mucho más activo, mucho más protagónico, asuma el liderazgo, sería la palabra correcta, con referente a lo que es la defensa y la seguridad en la OTAN y en su territorio europeo, evidentemente. Pero que además dentro de Ucrania, porque no la pueden dejar sola, para ser garantes de paz. Y Trump lo que está diciendo es, y yo lo único que he solicitado es que suban lo que corresponde el pago para garantizar esa paz. Esas son algunas de las cosas. Hay muchos temas también que hablaron, la reunión del G7, que fue a través de aspectos virtuales, hablaron de temas económicos, los aranceles, hablaron otros puntos que haré otro video que pudiésemos ampliar. Pero hay otros temas interesantes que hay que resaltar sobre y que abarca, lo que es este hecho de ese impas. Parece ser que las negociaciones de paz primero tendrían que pasar porque Europa tenga que convencer a Estados Unidos de que debe jugar a favor o de una neutralidad o a favor de Ucrania, que es realmente aquí la víctima, que es el país agredido, y no entregar en un proceso de paz que lo calificó de una forma, y busco por acá parte de una nota que ha publicado la agencia de noticias Reuters. Ellos voy a buscar que podamos verlo para que la podamos leer y podamos entender cómo Reuters explica muchos aspectos de lo que es esta pequeña reunión entre Trump y el señor Emmanuel Macron. Macron dice que Rusia es el agresor de Ucrania. Primer punto.
Segundo punto, Macron le dice a Donald Trump que no es el mismo Putin cuando tuvo en la Casa Blanca en su primer periodo. Que tenga cuidado, y se lo comentó también, por cierto, esta aseveración se la hizo también cuando Trump fue invitado para la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, que allí estuvo Zelensky también. Y uno de los puntos que le dijo Macron a Donald Trump es: no puedes permitirte verte débil frente a Putin, porque verte débil frente a Putin, te vas a ver débil frente también a China. Muy inteligente el señor Emmanuel Macron cuando habla y cuando se refiere en términos geopolíticos a la posición de Estados Unidos frente al mundo. Ahora, el planteamiento de Macron, él insiste que puede haber un enfoque un poco distinto, que puede empezar con una tregua de alto al fuego, luego con un acuerdo de paz, ¿sí? Y posteriormente se concluya con un proceso de garantías de seguridad para Ucrania. Voy a abrir comillas, partes de lo que, porque tampoco voy a leerles el reportaje completo de Reuters, simplemente los puntos más esenciales. Macron dice: queremos la paz. Él quiere la paz. Queremos la paz rápidamente, pero no queremos un acuerdo débil. Eso se lo dice. Se lo dice a los periodistas. Quieren un proceso de paz que sea evaluado, que sea comprobado, que sea verificado. Y entre eso, de verificado, está el planteamiento entonces de la coalición de tropas europeas dentro de Ucrania, que no estén precisamente en el frente. Que no estén precisamente en el frente. De hecho, dice así la nota de prensa y textualmente lo que dijo Macron: no estarían en el frente, no serían parte de ningún conflicto, estarían allí para garantizar que se respete la paz. Y es algo a lo que Donald Trump dijo que estaba de acuerdo y aseguró que Putin no tendría ningún problema respecto con ello. Tampoco tendría ningún problema con ello. Y esto es sumamente interesante, que surge a raíz de cómo Emmanuel Macron toma la mano de Donald Trump. Son dos visiones completamente distintas de cómo se puede llegar a que el conflicto bélico en Ucrania culmine y cese. La visión europea, en donde Emmanuel Macron inmediatamente cuando hubo la reunión entre Rusia y Estados Unidos, convocó en París también una reunión de líderes europeos planteando alternativas, formas, mecanismos y una metodología que garanticen la seguridad de la región, y la forma como está manejando con una disposición que pudiéramos llegar a calificarla, por cierto, muy permisiva hacia Rusia. Ahora, hay otros analistas que han dicho lo siguiente: que este tema, de la forma como Trump ha manejado a Rusia, y sabiendo que es un tema plenamente complejo y que llevará mucho tiempo, en el cual se deben ceder cada uno de los bandos para poder llegar a un acuerdo concluyente, es mostrarle el respeto a una Rusia donde posee la fuerza de destrucción masiva entre las más importantes del mundo, porque tiene su armamento nuclear y efectivamente está llevando una guerra no solamente y únicamente con Ucrania, porque detrás de Ucrania estuvo Estados Unidos financiando, estuvo toda la Unión Europea financiando. En esta reunión hay algo importante que también asegura Donald Trump, que es necesario que eso se lleve a cabo, la paz, inmediatamente, porque de no llevarse la paz inmediatamente, esto es lo que puede conllevar a que se desarrollen otros eventos
y termine esto en una tercera guerra mundial, que es lo que no quiere y es lo que él divisa. En la rueda de prensa, una periodista le dice a Macron, le pregunta a Macron si ella considera que Estados Unidos debe tener el derecho de recibir el dinero que ha aportado, de tener indemnización como tal. Y Macron dice, no solamente los Estados Unidos, nosotros también, porque nosotros también hemos aportado recursos a este conflicto. Entonces, ya comienza, al menos comienza a verse las cartas sobre la mesa para comenzar entonces a descartar precisamente algunos puntos y a avanzar en otros para que esta guerra termine definitivamente. Me extendí un poco me extendí bastante en este vídeo, no fue mi intención, sin embargo creo que he tocado puntos esenciales. Hasta la próxima.